Imagina por un momento a dos personas que tienen exactamente la misma edad. Ambas llegan a los 80 años, pero una de ellas camina con energía, duerme bien, piensa con claridad, recuerda nombres, historias y disfruta la vida con una tranquilidad que muchos quisieran tener. La otra apenas puede levantarse sin dolor. Depende de medicamentos. Se siente cansada la mayor parte del tiempo. Y lo más preocupante, ya no se reconoce a sí misma. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó en el camino? Porque no fue suerte. No fue genética únicamente. Y tampoco fue algo que ocurrió de un día para otro. La respuesta es mucho más incómoda y al mismo tiempo mucho más esperanzadora. Porque lo que determina cómo llegas a los 80 no empieza a los 70, empieza mucho antes. Empieza en cosas pequeñas, invisibles, que la mayoría de las personas ignora durante años. Y aquí viene lo más impactante. Tu cuerpo no te avisa de inmediato cuando algo va mal. De hecho, es experto en ocultarlo. Puedes sentirte bien, puedes levantarte todos los días, hacer tu rutina, cumplir con tus responsabilidades, incluso pensar que estás saludable, mientras por dentro se están acumulando pequeños cambios, silenciosos, que con el tiempo se convierten en algo mucho más grande. Esto no es una teoría, es biología. Tu cuerpo está diseñado para adaptarse. Si duermes poco, se adapta. Si comes mal, se adapta. Si vives con estrés constante, también se adapta. Pero adaptarse no significa estar bien, significa sobrevivir. Y ese es el gran error que comete la mayoría, confundir adaptación con salud. Por eso hay personas que dicen, yo siempre he estado bien, nunca me enfermaba. Hasta que un día, todo cambia. No de forma gradual, sino de golpe, como si el cuerpo, después de años de silencio, finalmente decidiera hablar. Y cuando lo hace, muchas veces ya es tarde. Ahora, para entender por qué ocurre esto, tenemos que mirar lo que está pasando dentro de ti en este preciso momento. Imagina tu cuerpo como una ciudad. Cada órgano es una zona vital. El corazón es la central eléctrica. El cerebro es el centro de control. Los músculos son las estructuras que te permiten moverte. Y la sangre es la red que conecta todo. Mientras todo fluye bien, la ciudad funciona. Pero con los años, pequeñas fallas comienzan a aparecer. No lo ves, no lo sientes, pero están ahí. Las arterias empiezan a perder flexibilidad. Las células comienzan a responder peor a la energía. Los procesos de reparación se vuelven más lentos. Es como si, poco a poco, la ciudad dejara de recibir mantenimiento. Ahora aquí viene algo clave que casi nadie entiende. El envejecimiento no es el problema. El verdadero problema es cómo envejeces. Porque no todas las personas envejecen igual. Algunas mantienen sus sistemas funcionando de forma eficiente durante décadas. Otras comienzan a deteriorarse mucho antes. Y la diferencia no está en un solo factor. Está en la suma de decisiones repetidas, todos los días. Decisiones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, cambian completamente el destino de tu cuerpo. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque lo que estás viviendo hoy no es casualidad. Es el resultado de lo que has venido haciendo, sin darte cuenta. Ahora bien, si el cuerpo es tan bueno ocultando los problemas, ¿cómo puedes saber si vas por el camino correcto o si estás acumulando daño sin notarlo? La respuesta está en entender algo fundamental. Tu cuerpo deja señales, pero no son señales evidentes. No es un dolor fuerte, no es una enfermedad clara, son cambios sutiles, pequeños avisos que la mayoría ignora porque parecen normales. Cansancio constante, dificultad para concentrarte, dolores leves que aparecen y desaparecen, sueño que ya no se siente reparador. Esas no son cosas normales de la edad, son mensajes, son la forma en la que tu cuerpo te dice que algo está cambiando, pero si no los entiendes, si los ignoras, entonces esos pequeños mensajes se convierten en problemas grandes. Y ahí es donde muchas personas empiezan a notar que algo ya no está bien. Pero en realidad, ese proceso empezó años atrás, mucho antes. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma en la que entiendes tu salud. No se trata solo de evitar enfermedades, se trata de evitar el deterioro silencioso, ese que no duele, ese que no se ve, pero que define cómo vas a vivir en el futuro. Y para entenderlo, tenemos que hablar de lo que realmente separa a las personas que llegan fuertes a los 80, de las que no. No es una dieta mágica, no es un suplemento milagroso, no es una rutina extrema,
Es algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Es la capacidad de mantener tus sistemas funcionando correctamente durante décadas. Y eso depende de algo que casi nadie cuida como debería: tu energía celular. Cada célula de tu cuerpo necesita energía para funcionar, para repararse, para defenderse, para mantenerse viva. Cuando esa energía es alta, tu cuerpo se mantiene fuerte. Cuando esa energía empieza a fallar, todo comienza a deteriorarse, lentamente, sin ruido, sin avisar. Y aquí viene lo más importante. Ese proceso no empieza a los 70, empieza mucho antes, empieza ahora, en lo que comes, en cómo duermes, en cómo manejas el estrés, en cómo te mueves, porque cada uno de esos factores alimenta o desgasta tu energía interna. Y dependiendo de eso, tu cuerpo se reconstruye o se desgasta. Esa es la diferencia. Así de simple y así de profundo. Ahora, lo que estás a punto de descubrir es lo que la mayoría de las personas nunca llega a entender a tiempo. Porque hay un punto exacto en el que el cuerpo deja de compensar y empieza a fallar. Un punto invisible, un punto silencioso, pero completamente determinante. Y si entiendes esto, puedes cambiar completamente el resultado. Pero si no lo haces, entonces solo es cuestión de tiempo. En la siguiente parte, vas a descubrir cuál es ese punto crítico que cambia todo y por qué algunas personas nunca llegan a cruzarlo, mientras otras lo hacen sin darse cuenta. Ahora imagina que dentro de esa ciudad, que es tu cuerpo, existe un sistema de mantenimiento automático, un equipo silencioso que trabaja todos los días, reparando tejidos, eliminando desechos, corrigiendo errores. Ese sistema existe y se llama capacidad de regeneración. Cuando eres joven, ese sistema funciona a toda velocidad. Te recuperas rápido, te enfermas menos. Tu cuerpo corrige errores casi sin que lo notes, pero con el paso del tiempo, ese sistema empieza a perder eficiencia, no de golpe, no de un día para otro, sino lentamente, como una máquina que empieza a desgastarse. Y aquí está el punto crítico del que te hablaba antes. Hay un momento invisible en el que tu cuerpo deja de reparar al mismo ritmo en que se daña. Ese es el verdadero punto de inflexión. No es cuando aparece la enfermedad, es cuando tu cuerpo ya no puede compensar, porque hasta ese momento todo estaba bajo control. Podías dormir mal y tu cuerpo lo arreglaba. Podías comer peor y tu cuerpo lo toleraba. Podías vivir estresado y tu cuerpo lo equilibraba. Pero llega un punto en el que ya no. Y cuando ese equilibrio se rompe, empiezan a aparecer los síntomas, no como causa, sino como consecuencia. Y esto explica algo que a muchas personas les desconcierta. Yo siempre estuve bien. ¿Por qué ahora todo me pasa? Porque no fue ahora. Fue acumulación. Años de pequeñas decisiones, que fueron reduciendo esa capacidad de regeneración, hasta que el sistema ya no dio más. Ahora bien, ¿qué es lo que acelera esa pérdida de regeneración? Aquí es donde entran 3 factores que cambian todo, y que casi nadie entiende en profundidad. El primero es la inflamación silenciosa. No hablo de una inflamación evidente, como cuando te golpeas o te lastimas. Hablo de una inflamación constante, de bajo nivel, esa que no duele, esa que no sientes, pero que está ahí todos los días. Es como tener una pequeña chispa encendida dentro de tu cuerpo, de forma permanente, y esa chispa, poco a poco, empieza a dañar todo. Tus arterias, tus células, tu cerebro, tu sistema digestivo, todo. El problema es que no se siente como algo urgente, no te detiene, no te obliga a cambiar. Por eso es tan peligrosa, porque avanza mientras tú sigues con tu vida normal. El segundo factor es la resistencia metabólica. Tu cuerpo funciona con energía, pero esa energía no siempre se usa de forma eficiente. Con los años, las células empiezan a responder peor a la insulina, y eso significa que la energía no entra bien donde debe. Es como tener combustible, pero no poder usarlo correctamente. Resultado: cansancio, acumulación de grasa, pérdida de masa muscular y, lo más grave, un entorno interno que favorece el deterioro. Y el tercer factor es el estrés crónico, no el estrés puntual, no el de un día difícil. Hablo del estrés constante, ese que se vuelve parte de tu rutina, ese que no descansas realmente, ese que llevas en el cuerpo incluso cuando estás en silencio. Ese estrés mantiene a tu cuerpo en modo alerta, como si estuviera en peligro todo el tiempo. Y eso desgasta, afecta tus hormonas,
tu sueño, tu sistema inmunológico, tu capacidad de recuperación. Ahora, cuando estos tres factores se combinan, inflamación, mala gestión de energía, estrés constante, lo que ocurre es inevitable. Tu cuerpo empieza a deteriorarse más rápido de lo que puede repararse. Y ahí es donde se define todo. Porque hay personas que llegan a ese punto y no se dan cuenta. Siguen igual, siguen con los mismos hábitos, siguen ignorando las señales. Y poco a poco cruzan ese umbral sin saberlo. Pero hay otras personas que hacen algo diferente, que sin necesidad de extremos, empiezan a cuidar esos tres factores. Y eso cambia completamente el resultado. No porque detengan el envejecimiento, sino porque ralentizan el deterioro y mantienen el sistema funcionando por más tiempo. Ahora, aquí viene algo que puede sorprenderte. No necesitas hacer cambios radicales. No necesitas transformar toda tu vida en un día. De hecho, ese suele ser el error. Querer hacerlo todo perfecto y terminar abandonando. Lo que realmente marca la diferencia son ajustes sostenidos, pequeños, pero constantes. Porque el cuerpo no responde a lo extremo, responde a lo repetido, a lo que haces todos los días. Por eso, las personas que llegan sanas a los 80 no son las que hicieron algo increíble durante un mes, son las que mantuvieron hábitos simples durante años. Y aquí es donde todo empieza a volverse práctico, porque no se trata solo de entender, se trata de aplicar. Y para eso, necesitas saber cuáles son los pilares que realmente sostienen tu salud a largo plazo. No los que están de moda, no los que suenan bien, sino los que realmente impactan tu cuerpo, todos los días. Pero antes de entrar en eso, hay algo que debes tener claro. Si llegaste hasta aquí, ya estás viendo algo que la mayoría ignora. Estás entendiendo que la salud no se pierde de golpe. Se pierde poco a poco, y eso significa que también se puede recuperar poco a poco. Y en ese proceso, cada decisión cuenta. Cada hábito suma. Cada día importa. Porque al final, no se trata de vivir más años. Se trata de vivirlos bien, sin depender, sin dolor constante, sin sentir que tu cuerpo se volvió un límite. Y eso empieza mucho antes de lo que crees. Si lo que estás escuchando tiene sentido para ti, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene ahora es aún más importante. En la siguiente parte, vas a descubrir cuáles son los hábitos concretos que mantienen ese sistema de regeneración activo y por qué algunas personas los aplican sin darse cuenta, mientras otras los ignoran toda la vida. Ahora llegamos a una de las partes más reveladoras de todo esto, porque hay algo que, si no lo entiendes, puede frustrarte. Has visto personas que se cuidan, que comen bien, que hacen ejercicio, que hacen todo correcto, y aún así, con los años, se deterioran. Y también lo contrario, personas menos estrictas, que llegan a edades avanzadas con buena vitalidad. Entonces surge la duda, ¿qué está pasando? La respuesta no está en hacerlo todo perfecto, está en la consistencia y en la adaptación. El cuerpo no responde a acciones aisladas, responde a patrones, y esos patrones se construyen durante años. Muchas personas viven en extremos, se cuidan un tiempo, luego abandonan, luego vuelven. Ese ciclo desgasta. El cuerpo nunca encuentra estabilidad. En cambio, quienes llegan bien a los 80 no viven en extremos, buscan equilibrio, no perfección, sino sostenibilidad. Y eso cambia todo, porque lo sostenible se mantiene, y lo que se mantiene, transforma. Ahora, hay otro factor clave, la relación que tienes con tu cuerpo. Algunas personas viven desconectadas, no escuchan señales, solo reaccionan cuando el problema ya es evidente. Otras notan cambios pequeños, perciben cuando algo no está bien, y ajustan a tiempo, no porque sepan más, sino porque prestan más atención, y eso marca una gran diferencia, porque el cuerpo siempre avisa. Pero tienes que aprender a escucharlo. Ahora, algo importante, no se trata solo de lo que haces, sino de lo que tu cuerpo puede tolerar. Cada persona tiene un umbral distinto. Algunos sostienen hábitos durante años sin síntomas visibles, otros no. Pero eso no significa que no esté pasando nada. El daño silencioso avanza y se acumula. Por eso confiar solo en cómo te sientes puede engañarte. Puedes sentirte bien, mientras algo ya está en proceso. Y aquí está la clave. La prevención real no empieza cuando hay síntomas. Empieza antes, cuando todo parece estar bien. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. Si sigues exactamente con los hábitos que tienes hoy, ¿cómo estarás en 10 años? No en teoría,
sino en lo más probable. Esa respuesta puede ser incómoda, pero es poderosa, porque muestra la dirección en la que vas y te da la oportunidad de cambiarla. El futuro no está definido, se construye hoy, con cada decisión, con cada hábito, con cada repetición. Las personas que llegan sanas a los 80 no tuvieron suerte, fueron construyendo un entorno interno más estable, más resistente, durante años, y eso les permite llegar con energía, con claridad, con funcionalidad, mientras otros llegan con desgaste acumulado. Ahora bien, no necesitas cambiar todo al mismo tiempo, pero sí necesitas empezar, porque hay algo que no puedes recuperar. El tiempo, cada año que pasa, es una oportunidad o una acumulación, y eso depende de ti. Si algo de esto resonó contigo, no lo dejes solo como una idea, llévalo a la práctica. Empieza con algo simple, muévete más, descansa mejor, observa tu cuerpo, haz pequeños ajustes y sobre todo, manténlo, porque ahí está la diferencia, en lo que haces hoy y repites mañana. Suscríbete si te gustó el video. Y recuerda esto, no se trata de llegar a los 80, se trata de cómo llegas. Y eso lo estás construyendo hoy.